Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, otro viernes aquí en el mostrador, en Entre Hilos, con Daniel Chernilo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Francisco, ¿todo bien? Hoy tenemos un autor español, Manuel Castells, que entiendo me estabas contando, vivió en Chile. ¿Por qué andaba por acá Manuel Castells? ¿En qué minuto estuvo aquí? Manuel Castells es un sociólogo catalán, está vivo, era, creo que ya no, ministro de Educación Superior en algún gobierno español reciente, tiene una trayectoria académica que hizo buena parte de su carrera en Estados Unidos, pero cuando era muy joven, ¿no? A fines de los 60, principios de los 70, él tiene un vínculo con Chile, porque saliendo de España y de la dictadura de Franco, no, se viene a Chile y estudia movimientos urbanos. Tiene un libro que se llama La Cuestión Urbana, que está publicado en esa época y que está escrito efectivamente en Chile. Así que él tiene una relación histórica bien profunda con Chile. Pero hoy día vamos a hablar de otro libro, que es una trilogía. Son 3 libros, son 3 volúmenes, que se llaman La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, que publicó entre 1996 y 1998. Y es un libro, o son 3 libros bien importantes, yo creo por 2 o 3 razones. La primera es porque es de los primeros en el mundo de la sociología y de las ciencias sociales que pone énfasis en que estamos viviendo un cambio civilizatorio muy significativo asociado a la aparición de unas nuevas tecnologías de la información que no sabemos mucho lo que son. Piensa que esto es 1996, esto es antes de la masificación del Internet, antes de los celulares, ¿sí? Es el periodo anterior, porque si el libro se publica a mediados de los 90, esta es una investigación que se desarrolla antes. Entonces, él intuye, vamos a conversar un poco sobre qué, ¿no? Que hay un conjunto de cambios que van a tener un impacto súper importante en todas las dimensiones de la existencia humana asociado a estas nuevas tecnologías. Y la segunda, tal vez, dimensión muy asociada a la primera, es que va a ser un argumento muy fuerte de que si queremos comprender la sociedad contemporánea, nuevamente, a mediados de los 90, vamos a tener que empezar a hablar de globalización, que es un término que ya para esa época se estaba instalando, pero que eran esas palabras que se usaban y que nadie mucho definía, o que se usaban de manera muy diversa o muy poco rigurosa, con poco contenido, y él es uno de los que nos ayuda a pensar, bueno, si vamos a hablar de globalización, ¿de qué diablo o qué exactamente estamos hablando? Me acuerdo de una charla que dio Castells en el CEP, que advertía a chilenos, no me acuerdo si sobre estallido social u otro fenómeno, no se asusten, esto le está pasando a todo el mundo. Me gustó mucho esa frase, como un poco tranquilizadora y al mismo tiempo bien aterradora. Pero ¿qué está mirando Luhmann o con qué está comparando Luhmann este nuevo cambio? ¿Qué revoluciones tiene como referente? ¿Es la invención de la carta? ¿Es la revolución industrial? ¿Es la revolución francesa? ¿Contra qué compara y dice, oye, aquí hay un cambio importante? Sí, el Castells lo que observa, él hace un trabajo, él es profesor de la Universidad de California, y en los 70 y 80 empieza a hacer trabajo de investigación empírico, etnografía, observaciones densas, ¿sí? De estos nuevos grupos, ¿no? De jóvenes que empezaron a jugar con los computadores de manera más sofisticada, ¿sí? en esa región, ¿no? Como a los inicios de los Googles y los Facebooks y ese mundo. Y lo que él descubre y lo que él analiza, no sé si descubre es la palabra correcta, pero lo que él interpreta es que con la llegada de los computadores que ya pueden conversar entre sí, que ya se pueden comunicar, pero no el Internet hipermasificado que tenemos hoy día, es que la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y de poner al servicio información, ¿sí? A la que estábamos acostumbrados, ¿sí? Va a cambiar de manera muy significativa. Una vez que ya no se necesita invertir cientos de miles de dólares para comprar los volúmenes de la enciclopedia británica en una biblioteca y que solo una institución lo puede albergar,
sino que vamos a poder empezar a tener o empezamos a tener cada uno en las casas, máquinas, nuevamente, incluso sin pensar en que están hiperconectadas, pero con esta capacidad de almacenar y de entregarte la información de manera ordenada. ¿Sí? Dice Castells, ese es un cambio que las sociedades humanas no han experimentado hasta ahora. Y la tesis es la siguiente. Dice, hasta aquí, en la historia de la sociedad, todos los cambios tecnológicos han tenido fundamentalmente que ver con la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Como por ejemplo. Como por ejemplo el fuego, o la rueda, o la revolución industrial. ¿Sí? La electricidad. Son muy pocos los momentos en que el cambio tecnológico tiene que ver con una facultad que hasta ese momento asociamos como únicamente humana, que es la capacidad de procesar información. La única revolución comparable sería la invención de la escritura. Pero la invención de la escritura, por supuesto, permite almacenar información de una manera, ¿no?, muchísimo más permanente y estable, y organizarla, y es un poco lo que nos genera como los cambios civilizatorios que hemos vivido durante 2000 años, o las dinámicas civilizatorias de ese periodo. Pero ahora estamos frente a máquinas que son capaces de hacer mejor y más rápido el tipo de cosas que hasta ahora asumíamos solo los seres humanos podíamos hacer, que es procesar, analizar, entregar información de manera útil. Y esa es como la tesis fundamental del libro. Y cómo entonces eso va a cambiar nuestras identidades, cómo vamos a comprender las identidades nacionales, las identidades religiosas, va a cambiar el funcionamiento de la economía, ¿sí? Va a cambiar el funcionamiento de la política, etc. Creo que hay dos temas que caen de cajón aquí, Daniel. Uno es la globalización, como dices tú, cómo va cambiando la interacción entre las propias sociedades y ellas mismas, ¿no? No solo en relación al mundo, sino entre ellas. Y por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías muy complejas como la inteligencia artificial y la emergencia de un alto contenido de información falsa o maleable en la interacción política. Antes de que me respondas, creo que es importante agradecerle a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por creer en este programa y por auspiciarlo para que podamos conversar de estas cosas y acercarlas a un público no tan experto. La globalización es un tema súper importante para Castells. Y es importante en un primer sentido que es como relativamente obvio en función de lo que hemos venido conversando. Cuando la información está disponible, ¿no?, de manera más asequible, más barata en distintos espacios, ¿no?, eso genera dinámicas de circulación de conocimiento que hasta ese momento no era posible. Pensemos, por ejemplo, en la masificación de la educación superior en Chile, ¿no?, que pasó de ser un 12-15% de la corte en los 90 a ser más del 50% de la corte en este periodo. Bueno, si las bibliotecas hubieran tenido que comprar, ¿no?, libros para cada uno de esos alumnos, ¿no?, esa masificación, estoy simplificando, ¿no?, evidentemente no se habría podido producir. O sea, hay cuestiones de ese tipo, ¿no? La tecnología, la información, ¿no?, permiten una globalización que tiene que ver con hacer más barato un conjunto de tecnologías que son muy importantes para esta propia conectividad. Pero tiene otra dimensión que en general se considera menos en su trabajo, pero yo creo que es bien interesante, que es que él dice que por cierto Estados Unidos se mantiene como un país muy importante en el cambio tecnológico, pero que fueron países asiáticos, lo que se conocen como los tigres asiáticos, los que entendieron de manera bien temprana que se venía un cambio organizacional, un cambio tecnológico muy radical y que se subieron temprano a este carro. Uno puede pensar en Japón desde los años 60, pero el caso de Corea, ¿no?, después, o el caso de Singapur, o el caso de Hong Kong, que son los casos que él analiza más. Entonces él dice, vivimos también ahora en una era global porque ya no miramos únicamente a Estados Unidos o a Europa como ahí está el desarrollo. ¿Se acuerdan? Hablábamos del pensamiento teleológico en el pensamiento anterior. Bueno, resulta que ahora hay formas de desarrollo que son bien distintas y no es el caso, ¿sí?, que
para cada evento, para cada cambio tecnológico, para cada transformación, estemos pensando que la globalización significa parecernos un poco más a Estados Unidos o ser un poco más europeos, sino que hay distintos espacios geográficos, en este caso él se concentra fundamentalmente en el éxito económico de los países del sudeste asiático y Japón, ¿no? Para observar que las dinámicas de la economía global hoy día son genuinamente globales y no falsamente globales, para decirlo así, cuando en realidad lo que eran fenómenos que tenían lugar en Estados Unidos y solo en Europa. Estaba pensando, Daniel, que Manuel Castells es el único, me parece, o uno de los pocos, un autor que está vivo, que nos podría escuchar, pero que sigue estudiando, a diferencia de los que hemos revisado en esta temporada y en la anterior, que sigue trabajando con estos temas. Me parece interesante. ¿Cómo tú crees que se aplica este estudio a las relaciones que se establecen hoy día entre información y poder? Porque el mundo ya no está poniendo sus ojos solo en Estados Unidos, por ejemplo, y China ha emergido como una gran potencia. Rusia también, una expotencia soviética, hoy día ha recuperado un gran espacio muy violentamente en el centro del poder en el mundo, o en el telón de fondo del mundo. ¿Cómo se establece esta red entre poder e información que no sea solo económicamente? Vamos a ir conversando de autores que están vivos progresivamente, ¿no? En la medida que, como comentamos en uno de los episodios anteriores, vamos a tener una secuencia más cronológica en cada una de estas temporadas y eventualmente vamos a llegar, en el caso de esta, en las semanas que vienen, vamos a hablar de algunos sociólogos y sociólogas también que están vivos. Así que es algo que vamos a tratar de hacer. Aquí hay una dimensión que no hemos tal vez hablado todavía, pero que es bien importante. El segundo como concepto fundamental de este libro, si el primero era información, el segundo es el concepto de red. Lo que Castell dice es que si vivimos en una era de la información, en una época histórica dominada por la información, entonces el tipo de estructura social, el tipo de vínculo social que prima es la conectividad, las redes. Entonces, las preguntas por el poder económico, el poder político, el poder simbólico o cultural, ¿sí? El poder de la identidad, está íntimamente asociado, ¿sí?, a la conectividad de las redes. Entonces, que tenemos que dejar de, por ejemplo, pensar en los países como espacios geográficos con fronteras súper delimitadas, sino más bien como nodos de una red global donde la interacción con esos elementos externos a la red, ni hablar hacia el interior, pero incluso con los elementos externos a la red, son súper complejos y porosos, porque Chile se relaciona con Argentina como Estado, pero con la Organización Mundial de Comercio se organiza con otro marco regulatorio, con las relaciones internacionales, y con los migrantes, y con los delincuentes, y con los turistas, y con los deportistas que vinieron a los Panamericanos. Entonces hay que reconfigurar como nuestra concepción de las relaciones sociales, nuevamente volviendo a lo que fue el primer episodio de esta temporada, con Moss y el problema como de los vínculos a través de la idea de red. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Es que, como pasa en cualquier red, las redes, los nodos que están más conectados, son efectivamente los que tienen mayor capacidad, a lo mejor no de ejercer poder, pero sí de influir, ¿sí?, de orientar la conducta o los comportamientos de los otros nodos. Para Castells es como que la dupla de conceptos como más fundamental es información y red. Desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando él piensa en la globalización, él fue uno de los pocos que dijo en ese momento, y ha demostrado tener razón, de que la globalización no iba a significar menos nacionalismo, sino que muy probablemente la globalización iba a significar la intensificación de las identidades nacionales. ¿Eso por qué ocurre? Porque si vivimos en un mundo altamente interconectado, donde nos damos cuenta
no, de que todos pertenecemos a esta aldea global, eso no hace que las experiencias particulares desaparezcan. Por el contrario, adquieren nueva vigencia. ¿Y cuál es el discurso global para hacer presente estas identidades particulares? No es el único, pero principalmente es el discurso de la nación. En la primera temporada hicimos un episodio sobre Benedict Anderson, que hablaba de que las naciones son estas familias, estas comunidades imaginadas. Bueno, cuando el mundo está cambiando de manera muy veloz, cuando yo me puedo conectar con todo lo que está pasando en todo el mundo, en algún momento yo siento una necesidad de anclarme, de encontrar un espacio donde al que yo genuinamente pertenezco, genuinamente si quieres, entre comillas, y ese es el discurso y el espacio de la nación. Las naciones se hacen más globales, hoy día hay más países y hay más discurso nacionalista que lo que había hace 30, 40 años. Es curioso porque en esta red, en este tráfico, en este intercambio entre nodos, uno podría pensar que a mayor información entre las personas nos podríamos dar cuenta que somos más parecidos que distintos, ¿no? Que tenemos mayor similitud en ciertas cuestiones que es lo que nos separa. Y sin embargo el efecto rebote es contrario, más nacionalismo, mayor identidad que intento proteger, cierre de fronteras. Yo creo que es que el fenómeno tiene de ambas dimensiones. Tiene, evidentemente, yo creo que lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Esta dimensión más, llamémosla, chauvinista, ¿no? Más de clausurar, de imaginar, ¿no? Que en Chile todos los problemas se resolverían mágicamente o no habrían existido siquiera si no hubiesen migrantes, argumentos completamente irracionales. Pero al mismo tiempo, estas mismas tecnologías de la información, esta misma organización en redes, esta misma orientación global de la sociedad en que vivimos, nos permite escuchar la música, tener los libros, compartir las películas, Comer comidas. Sí, de distintas partes del mundo, sin producir música con tecnología de punta, sin una gran necesidad de inversión. Entonces, esta dimensión global de la sociedad o de la era de la información no desaparece, no es un juego de suma cero, no es porque una sube la otra baja, sino que uno diría, ambos fenómenos se identifican, ¿no? A la generación de mi hija que está saliendo del colegio, como que no le hace sentido la idea de que uno no haya podido escuchar una canción en el segundo que uno quería. Uno no se acordaba cuál era una canción y si no tenía el disco, el CD o el cassette y no tenía la suerte que la ponía en la radio, no había cómo escucharla. Bueno, esa dimensión global, esa dimensión de una identidad transnacional, la música que escuchan puede estar, ¿no? Viajar por distintas partes del mundo y escuchar K-pop y ser fanáticos del K-pop en Chile, eso va de la mano, ¿sí?, de estos otros procesos que refuerzan estas identidades más cerradas. Para terminar, una pregunta sobre geografía sociológica. ¿Dónde está ubicado Manuel Castells en este mapa que hemos ido armando de pensadores? ¿De qué copas ha bebido? Si quiere, ¿con quién ha compartido vaso? El Castells pertenece, uno diría, como a un tipo de investigación en sociología que es bien ecuménica en el sentido de que es alguien que recoge desde distintos lados. Un tipo que desde muy temprano se dio cuenta de que si uno quería hacer buena investigación hay que tener información cuantitativa, datos, encuestas, censos, pero también hacer entrevistas, sacar fotos, hacer etnografía, vincular distintas cosas. Y vinculándolo a estudiosos más o a sociólogos, intelectuales más específicamente, hay un segundo vínculo con Chile, que es el sociólogo francés Alain Touraine, que fue formador, ¿no?, de toda una generación de sociólogos chilenos, ¿no?, en los años 80, 90. Touraine estuvo casado con chilena, hizo múltiples viajes a Chile en su época, y Castells es otro de estos estudiantes, ¿no?, muy aventajados de Touraine. Entonces se mueven en un mundo de la sociología más bien que uno vincularía como a la tercera vía políticamente, es parte como de ese espacio, metodológicamente bien ecléctica y con una vocación integradora, de tratar de encontrar
¿no? Los conceptos que permitan como ordenar esta disparidad de información empírica en distintas partes del mundo. En el libro aquí hay investigación en Rusia, en Bolivia, en Tailandia, ¿no? En contextos súper diversos, para tratar de hacer una suerte de mapeo de estas tendencias globales. Bien, muchas gracias Daniel Chernilo por tu siempre amplia explicación y nos vemos en un próximo episodio de Entre Hilos. Gracias, Francisco. Que estés muy bien. Chao. Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.